Tenido una curiosidad de saber qué opina una persona judía israelí sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Mucha lenda negra en contra de los judíos. Eso es... Yo creo que el problema no es que estén en contra de los judíos, el problema es que están en contra de un Estado que practica el terrorismo. Estamos en guerra. No es una guerra. Estamos no es una guerra. en guerra Una en guerra contra son dos partes el gobierno iguales. de Gaza. No. Una ofensa decir que fue el propio gobierno israelí, el ejército israelí que bombardeó, ha hecho falsa bandera. ¿Cómo puedes hablar de convivencia si estableces checkpoints en un estado de apartheid total? No, créame, hay mucho más cosas que nos une que nos separa. Estás escuchando Thinkers y estoy otra vez con nuevos temas y nuevos invitados. Esta vez en la sinagoga de Girona, para hablar sobre un tema que nos tiene consternados a todos. Por eso me acompaña el representante de la comunidad judía, Diego. Diego, bienvenido a Thinkers, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante polémico y que Claro. está al orden del día. ¿Cómo crees que va a ir esta conversación entre tú y yo? Nuestra conversación será la más pacífica posible, amena y tranquila. Tú me dijiste que, bueno, antes de entrar en el tema, claro, aquí el invitado siempre se presenta a sí mismo. ¿Quién es Diego? Bueno, me presento ahí a los thinkers, que me llamo Diego Jara, ¿vale? Soy brasileño, ¿vale? Nací en Río de Janeiro, Brasil. Soy judío, también israelí. Vivo hace 5 años aquí en Girona, ¿vale? Y a día de hoy soy el encargado del Centro Judío Sinagoga Nachmanides de aquí de Girona y representante de la comunidad judía de aquí. Claro. Hay poca gente que sabe que hay una comunidad judía aquí en Girona, porque me ha pasado que he comentado con mi entorno de que, bueno, voy a grabar con un representante de la comunidad judía, la gente no sabe bien que aquí en Girona hay una sinagoga en la que estamos ahora mismo y que hay bastantes judíos que viven y que profesan su religión en Girona. Tú me dijiste que viviste en Israel. Sí. ¿De acuerdo? Yo siempre he tenido una curiosidad de saber qué opina una persona judía israelí sobre este tema, sobre el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Cómo fue tu experiencia viviendo en Israel? Bueno, como judío tenemos que saber que siempre logramos y buscamos la paz con nuestros vecinos, los árabes, en especial con los palestinos, ¿vale? Viviendo en Jerusalén, ¿vale? En Jerusalén nunca hemos tenido ningún problema con nuestros vecinos árabes ali, tanto los cristianos como los musulmanes, ¿vale? Y afuera de Israel tampoco. Nunca ha habido un... Claro, ¿tú en qué zona vivías más o menos? En el centro. En el centro. Claro, porque de supongo que Jerusalén. el conflicto normalmente solía estar en el este, ¿no? De En Jerusalén. West Bank, Sí. sí, pero antes a menudo se passavam muitos piguim em hebreu são atentados. Claro. En Jerusalén y otras partes, pero en general la convivencia, en la medida de lo posible, ha sido pacífica. Cuando dices convivencia, ¿te refieres a palestinos que viven en Sí. Jerusalén, en Israel? Sí. ¿Son tratados por igual? ¿Cómo es la convivencia? Por igual. Hay los árabes israelíes, ¿vale? Que son israelíes tienen todos los derechos y deberes como cualquier ciudadano israelí, sea judío o no judío. Aún sin tener la nacionalidad de Israel. No. Árabes israelíes son árabes. israelíes, de todo. De acuerdo. Incluso tenemos en la Suprema Corte de Israel casi mitad son árabes. Son árabes o islamistas o de la vertente comunista, hay de todo. Y en las universidades en Israel, más de la mitad de los estudiantes a día de hoy son árabes. ¿Vale? En el mundo de la televisión, de la media también, no hay problema entre la convivencia entre los judíos Claro, y los pero árabes. nosotros cuando estamos consumiendo las redes sociales y vemos las noticias, vemos
un odio, podríamos decir, por ambas partes, por las personas que son judías, israelíes, y por los palestinos, musulmanes. Hay un cierto... Es que lo voy a suavizar, voy a decir rifirrafe, pero no es un rifirrafe. No hay un conflicto, digamos, en esa convivencia, porque claro, tú me lo pintas muy... como Primero, que todo es ideal, pero... Primeiro na lidamos realidad, com seres humanos, são Claro. grupos humanos. Ademais de ser judíos, ou muçulmanos ou cristianos, estamos lidando com personas. Claro. E claro que há pessoas que têm em sua cabeça como que não querem convivência pacífica com nadie e tal. Esse é um tema. Acerca de que habla el judaísmo, el pueblo de Israel, la filosofía del pueblo de Israel es de mantener la paz con cualquier pueblo que exista, Entonces, incluso dentro de nuestra tierra. Pues yo te lanzo una pregunta. Tú eres israelí, ¿de acuerdo? Y eres judío. Por lo tanto, eres parte afectada en este conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, De ¿tú acuerdo. estarías a favor de un alto al fuego permanente en este conflicto que tenemos entre A día de Palestina hoy, e Israel? Entre Hamas e Israel. El conflicto Bueno, pero a Israel... afecta mucho a los pero palestinos. no afecta, no. Hay muchas Mucho. personas asesinadas en Palestina, por lo tanto les afecta directamente. ¿Tú Los- estarías a favor de un alto al fuego? A día de hoy no es posible tener. No es porque Israel no quiere el alto de fuego, sino que jamás lo utiliza como maniobra para ahí la liberación de terroristas, ¿vale? Y para intentar ahí así restablecer otra vez, para seguir haciendo los atentados siempre a menudo. No es de hoy, desde 2005, cuando Israel sale de la Franja de Gaza, ¿vale? Israel se retiró de Gaza e entregó su gobierno a los palestinos. Los palestinos hicieron elecciones y lo que pasó fue que jamás... Sí, pero nos hemos saltado una parte. Entonces, no has mencionado que Israel ha incumplido Vamos por partes. los acuerdos. Israel, vamos por partes. Vamos hablar de 2005 hacia adelante. Em 2005, em agosto de 2005, Israel, com Ariel Sharon, sale de la Franja de Gaza. Sí, pero es que momentos previos, es que tú estás es decir, no hablemos de 2005, hablemos de momentos previos. ¿Por qué Israel incumple la Convención de Ginebra? ¿Y por qué entra en la Franja de Gaza y hace asentamientos ilegales en la Franja de Gaza y en Cisjordania, en el West Bank? ¿Por qué? Ahí está la cuestión. Porque evidentemente, y ahí te doy la razón, salen después de Gaza, se convocan unas elecciones y jamás es la que gobierna en Gaza, no en Cisjordania. Desde quando, com a criação do Estado de Israel, em maio de 48, vale? Com a partilha da Palestina, a Palestina britânica, temos que deixar muito claro, é que 99% das pessoas não sabem que era a Palestina britânica. O mandato britânico da Palestina também compreendia a lo que chamamos hoje de Jordânia. No existia Jordânia, sino que todo era Palestina. O mandato britânico, não um Estado independiente llamado Palestina, que nunca existió. Es que si no le dejan y no le hacen las facilidades que se le dio a Israel en su momento, desde la Liga de las Naciones, la actual ONU... Ahí entramos en discordancia, que mira... Claro, por eso te digo, no es que no quisieran ser independientes. Israel acepta la partida de Palestina, vale con la línea de armisticio de 48, aquella línea famosa, vale... Pero los países árabes alrededor de Israel rechazan. La Liga Árabe, entonces, rechaza la partida de Palestina y declara guerra al recién creado Estado de Israel. ¿Vale? Que no acepta es que ahí tenemos un problema entre los países árabes que no aceptan la existencia de Israel. ¿Vale? Eso es un otro tema. Los palestinos, porque la autoridad palestina sí acepta que haya un Estado de Israel. Hombre, no. Tanto el Fatah como la política de
No hablo, del no hablo del Hamas, Hamas. Jihad No, es que el Islámico. Hamas no. Es que hay que tener en cuenta que, igual que en España ETA no representa a España, Hamas no representa a Palestina. A Palestina. Claro, a Palestina. Hay gente que apoya a Hamas, evidentemente, pero Hay el muchos gobierno, palestinos que apoyan a Palestina. la autoridad palestina Es la Mahmoud única al-Abbas, representante legal que habla No. en nombre del pueblo palestino. y no está en contra de un Estado de Israel, porque si estuviese en contra, no tendría a Israel como interlocutor. El problema A es que día de Israel no hoy. lo tiene a él como interlocutor. No. Entonces, Ahí está el problema. ya tenemos una discordancia, ¿vale? Mm. Estamos en 48. En 48, Israel acepta la partilha, ¿vale? Pero los países árabes alrededor no. Declaran guerra al 15 de mayo de 48. Jordânia, Egipto, Síria, Líbano, Irak declaram guerra, invadem al recém-criado território israelí. ¿Vale? Invadir, no han llegado a invadir, porque si llegaran a invadir tendrían Sí, parte sí. del territorio de Israel. Israel, No, en el no. momento en el que se fundó con la declaración de Balfour, tiene más territorio ahora que en ese momento. Tiene más territorio que en ese momento, incumpliendo la No, declaración. estás equivocado. No estoy equivocado. Mira, Créeme que no. quando esses países declaram guerra em contra de Israel, Israel vence a todos os países. Con ¿Vale? el apoyo Com ejército muito pequeno. con el apoyo de Estados Unidos. Hasta entonces no. Bueno, yo recuerdo un No, discurso era de- más. No. Recuerdo un discurso Desde de- 48, desde 48 hasta 67, o Estado de Israel recebia muito mais ajuda, vamos dizer, da União Soviética e tinha Pero no sé si recuerdas a un senador que se llama Joe Biden, que es el actual presidente de Estados Unidos, diciendo: si no existiese un Estado de Israel, tendríamos que crearlo para defender nuestros intereses en la región. Eso no lo digo yo, lo dice el actual presidente. Vale, pero eso es una leyenda negra de que Israel... No es una leyenda, No. es algo que lo ha dicho, no. lo puedes buscar. Me refiero que es Sí. una leyenda negra que Israel es el pequeño Satán como No. Irán. Yo eso no lo he dicho. No. Te entiendo. Yo Sí. te lo digo. Que Israel es como una mascota de Estados Unidos que va... No, ¿vale? Lo que pasa es, Israel gana la guerra, luego es que la gran mayoría de las personas se olvidan en decir, Jordania y Egipto invaden, toman a West Bank y a la Franja de Gaza, y ahí que tenemos uno de los muchos problemas. No crea el Estado palestino allí. Ellos no aceptan. ¿Por qué? Hasta entonces la política de Jordania y de Egipto era eliminar el recién creado Estado de Israel, ahogar los judíos en el mar. Eso era el lema de guerra de ellos. Yo entiendo este análisis, pero Entonces, lo que no puedes ellos siempre decían, Palestina libre desde el río hacia el mar. O sea, no aceptan hasta el día de hoy, muchos países árabes no aceptan la existencia del el Estado judío en la tierra de Israel allí. Ellos no aceptan. Pues que el problema es que Israel no ha incumplido ninguna legalidad internacional. Ese es otro tema. Es decir, la expansión y los asentamientos ilegales Ese es de Israel otro tema. no es, Si mismo no, a es que día no es de otro hoy, tema. si mismo a día de hoy No, porque fíjate- entregásemos toda Cisjordania, No, pero fíjate, es que toda lo la que- Franja de lo Gaza que no puedes decir es los a países los árabes. árabes, Pero una- o que iba a pasar, ellos iban a invadir Pero lo que al no puedes territorio de decir- Israel Pero lo que no puedes decir. para tomar la otra parte. Pero tú dices, los árabes incumplen. Israel incumple igual o más. Ha incumplido el pacto que ha establecido cuando el mandato británico le ha facilitado la independencia. No ha incumplido, no ha hecho asentamientos ilegales en el este de Jerusalén, Pero en Cisjordania, en la vamos Franja de a Gaza. explicar lo que son No hay las asentamientos. colonias. Déjame explicar. Desde 48 hasta 67, vale, Jordania y Egipto. Egipto tiene a Franja de Gaza y Jordania tiene a West Bank. ¿Correcto? Y allí hace una matanza indiscriminada de palestinos. Conozco a varios. Cuestión que no justifica que Israel lo haga No, ahora, pero déjame bueno. decir. Sí, sí, te dejo. Lo que pasó fue,
que entonces, en 67, en junio de 67, con la guerra de los 6 días, ¿vale? Milchemet Sheshet Yamim, ¿vale? Israel tiene que entrar en una nueva guerra en contra de Jordania y de Egipto, ¿vale? Porque Jordania y Egipto estaban atacando desde la frontera de West Bank, atacando dentro del território israelí, ¿vale? Desde Jerusalén atacaba el territorio israelí. Igual que hace Israel con el Líbano y otros países fronterizos actualmente. Lo hace también Israel. Es decir, lo que critica Israel es lo que hace ella misma actualmente, atacando simultáneamente todos los países que hacen frontera con ella. Não estamos atacando a los países, sino a los grupos terroristas que utilizam a los... Mira, mi familia toda ha venido expulsada de Siria y de Líbano. Eso es una historia que la gran mayoría del mundo árabe y el mundo occidental quiere callar, que son los refugiados judíos del Medio Oriente. Que cuando se crea el Estado de Israel en 48, todos los países árabes, todos, desde Afganistán hasta Marruecos no ha expulsado, pero Libia, Tunisia, sí. ¿Vale? Marruecos todos ha apoyado siempre fue tierra de una paz gran con los parte judíos. de la comunidad judía. Con toda la comunidad judía, no comparte, con toda la comunidad judía. Eso hace siglos, ¿vale? Pero lo que pasó fue, desde 48 tuvo una persecución, una matanza indiscriminada de judíos, ¿vale? En total, somos, a día de hoy, más de 700.000 refugiados judíos expulsados de los países árabes y hasta hoy no recibimos ninguna indemnización de ningún país árabe, que se quedaron con todas las propiedades y tal. Pero no pasa nada, no necesitamos, con la gracia de Dios, no necesitamos de nada de los países árabes que dejamos hacia atrás. Igual que lo que necesitamos... Hombre, es que lo que no se puede hacer es negar la realidad. Pero te cuento, lo que Israel... No acogieron los árabes a los palestinos después que pasó la Segunda Guerra Mundial. Irán utiliza... ¿Qué tiene que ver? Bueno, Irán utiliza al territorio del sur de Siria y Líbano para atacar Israel. A menudo, Jihad Islâmica, Hezbollah, aí temos a Brigada Al-Qassam, todos utilizam esses territórios, porque são covardes. Utilizam pueblos com grande população civil ali para fazer ataques de rockets, ¿cómo se dice rockets? Bueno, cohetes. Cohetes. Pero no me compares cohetes con la cúpula de hierro que tiene el Estado judío. El Estado de Israel, perdón. Imagínate si no tuviéramos, gracias a Dios que tenemos la Kippat Barzel. Por eso... Porque sería una matanza indiscriminada. No, es que no está al mismo nivel. Es que estás haciendo una comparación, y entiendo lo que quieres decir, entre un grupo armado, paramilitar, a uno de los mejores ejércitos del mundo, que es el de Israel. Eso no me lo puedes negar. Pero ¿cómo? Entonces, decir que Irán ataca a través de pequeños grupos armados para desestabilizar... No va a desestabilizar nada. No. Si Irán quisiera ir a la guerra con Israel, ya lo hubiera hecho. Tiene la potencia militar para hacerlo. Tiene miedo. Otra cosa es que entren otros jugadores en juego, como es Estados Unidos, que eso es otro tema. Pero decir que es igualada la guerra, que no es ninguna guerra, porque lo que está pasando, en mi opinión, y en la de muchos, no solo yo, gran parte de la opinión pública, porque parece ser que toda la opinión pública es una conspiración contra el gobierno de Israel. Yo no creo que haya una conspiración, lo que creo es que hay un gobierno, que es el gobierno de Israel, que está cometiendo un genocidio contra una población determinada que son los palestinos. Eso podemos estar en desacuerdo. Bueno, vamos a hablar genocidio, vamos allá. Tú cuando bloqueas a un territorio, le quitas luz, le quitas agua, no le dejas defenderse y le dices que no puede tener resistencia armada, ¿qué va a hacer esa población? Y la echas de su territorio. Resistencia armada que de una manera covarde llega en un pleno feriado, en un día festivo religioso,
va a matando, a esquartizando a niños judíos, a quemando gente dentro de coches. No sé si hay Eso pruebas no de es eso. resistencia armada. No, no hay pruebas. Hay muchas, hay muchísimas. El Estado de Israel, a día de hoy, ha liberado ahí las fotos, gravaciones y todo. Ha llamado un tanto de periodistas independientes que no tienen relación entre sí para enseñar a la gente la verdadera masacre, una chacina de judíos que ha pasado por las manos de Hamas, ¿vale? En el manual de Hamas, yo no lo tengo aquí, pero tú puedes buscar en la internet, está todo en árabe. En el manual de Hamas hay mucha inspiración nazista. Ali está escrito, hay que matar a todos los judíos, mujeres, niños, viejos, viejas, mayores, echarlos de aquí, vale, imponer la sharia. Pero yo lo y que tal. veo... Eso es el islamismo Sí, pero radical. tú no has visto a personalidades judías importantes de la televisión, cantantes, cantar canciones como que le hemos cortado el agua a Gaza. ¿Quién es Eso el fue que... un caso específico. Es un caso aislado. Luego un periodista diciendo, os vamos a derrotar a todos, vamos a invadir a Líbano, a Palestina. Todo eso es un caso aislado. Es decir, o Mira. el mismo presidente Netanyahu diciendo que tiene que cumplir cierta profecía porque es la tierra sagrada de los judíos. Entonces, Pero todo ese... la tierra de Israel Hay que es hacer nuestra. autocrítica. Yo acepto que la jamás... tierra- Lo que hace Hamas yo no estoy de acuerdo, yo lo condeno, yo lo acepto, condeno a Hamas. Pero lo que hay que hacer también es hacer autocrítica y decir, el gobierno de Israel también está haciendo las cosas mal. Pero es que no está Vamos haciendo al cosas punto mal, del que está matando a genocidio. niños. No. Quien mata a sus niños es el Hamas. Israel Jamás yo creo es probado que Hamas es un grupo cobarde que sabe que los judíos tenemos en nuestro código de conducta, que es la Torá, las reglas de ética, de conducta moral, que son las más irreprensibles que hay en toda la historia humana. Ellos saben que el pueblo de Israel tiene misericordia, tiene compasión hacia todos los seres humanos y utiliza eso en contra de su propia población. Lo que utiliza, pone ali sus cohetes, a sus bases militares, bajo escuelas, bajo hospitales. Bueno, eso tampoco se ha llegado a probar. Eso no es leyenda negra, hay prueba. La Women Watch Rights, como los 40 bebés. Women Watch Rights, anteayer, ha divulgado que bajo el hospital Al-Shifa y el hospital indonesio hay 2 bases militares de Hamas. Es que aunque hubiera, te lo compro, es que aunque sea verdad eso, ¿qué tiene que hacer Israel? ¿Poner bombas? No. Israel, ¿Por qué no opta por hacer operaciones especiales? pero hace. No lo ha... Lo hace, No lo pero hace. hay No lo hace porque efectos colaterales. No, son personas. Mira. Perdona, no. No son efectos colaterales. Son personas con sus propias historias, con sus nombres y apellidos, niños en su gran mayoría. Por lo tanto, cuando decimos, no lo digo por ti, efectos colaterales, estamos deshumanizando a las personas. Y no lo digo por ti, lo digo en general porque hay muchas veces que hay ciertos periodistas y ciertas personalidades que dicen efectos colaterales. No, son personas igual que también por la otra parte. Hay niños, mujeres, hombres, judíos que también están siendo Y no es de asesinados. hoy. Ese no es el primer atentado de Hamas en contra del pueblo de Israel, ¿vale? Desde su creación en 87. ¿Vale? Antes había el Septiembre Negro de Yasser Arafat y otros, Jihad Islámica antigua. En fin, son 75 años de odio, mucho más odio venido de la parte árabe que de la parte judía. ¿Tú crees que los medios de comunicación apoyan a Israel o van en contra? Digamos los medios de comunicación convencionales. En contra. ¿En contra? En contra.
¿En qué sentido? Yo veo más apoyo que otra cosa. No. Cuando tú miras, por la mañana se empieza a decir, Israel mata niños. En ningún momento. De hecho, ¿sabes lo que dicen? Han muerto. En ningún momento dicen Israel ha matado. No. Y cuando se trata de Hamas, que no es Palestina, Cuando hablan hay de asesinatos. atentados, cuando hay atentados en el territorio israelí, un niño palestino estava com um cuchillo e acuchilhou um israelí. Israel ha bombardeado a menudo, y hablemos años. hablemos de los encarcelamientos de los menores en Israel. ¿Eso no pasa? Porque están excarcelando este intercambio de rehenes La Hudna. a los menores. ¿Cómo puede que Israel tenga menores encarcelados? E Eso como no es pode un- que menores de idade são doutrinados? Hombre, esse é um adoctrinamento fatal, vale? ¿Por parte de quién? De grupos islamistas que alimentam este ódio hacia o judío. Há, dentro da autoridade palestina, dentro de grupos de Hamas e todos, há programas educativos, entre comillas, que ensinam a matar a judíos. Y por la otra parte, ¿no? No hay una- No, el pueblo de Israel es lo que más quiere, es la paz con todos sus vecinos. Pues será que los vídeos que veo de los... porque ahí vosotros tenéis el ejercicio militar obligatorio. Y hay muchas personas militares que son jóvenes. Todas esas personas jóvenes que suben sus vídeos, porque al fin y al cabo son jóvenes Sí, que son de los vestidos, 18 hacia sí, a vestidos los- con el uniforme de militar Claro. israelí, haciendo burlas sobre los palestinos, haciendo retos, humillando a los palestinos. Ahí no hay odio. Yo lo que critico aquí es, yo puedo hacer autocrítica y decir que evidentemente que hay muchos árabes Pero musulmanes que cuando- tienen odio, pero que también hay judíos Muy que pocos, tienen... No, muy pocos, estoy en muy desacuerdo. pocos. La Estoy en proporción desacuerdo y esos judíos están en el desmesurada. gobierno. Esos judíos están en el gobierno de Israel, ¿vale? Porque seguramente estarán muy felices yendo con sus tanques No. por Cisjordania o por territorio que no es suyo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decir Bueno, que no hay decir odio, que no que hay es, muy poco, bueno, es- decir no sé que no justo. es nuestro es otra cuestión. Bueno, no es vuestra según la legalidad internacional y según el pacto que firmó Ese es Israel. otro tema, ese es otro tema, ese es otro tema. Por lo tanto, hablamos de legitimidad. en este Ahora, caso. entonces, vamos a ver. Vale. Aceptamos a existência do Estado palestino. E por que não podem existir judíos palestinos? Claro que puede existir Não, un judío. não. Lo que- Dentro da autoridade palestina Por se si hubo- rechaza por- 100% la existência tienes de que tener en cuenta- población, tienes que tener en cuenta- la población judía dentro de un eventual Estado palestino. Los árabes ¿Quién tienen... dice esto? Si te refieres a Hamas, Hamas no es la No, autoridad. la autoridad de Palestina. La autoridad de Palestina Ten es la en cuenta Liga que en un Árabe. Estado islámico, Dentro según da autoridade palestina, vale? Quando Yasser Arafat estabelece a Carta Magna da autoridade palestina, ha dicho que não vamos admitir a existência de nenhum elemento judío dentro da Palestina. E aí te contesto, onde está a convivência? Ou seja, dentro do Estado de Israel temos 22% da população árabe, tanto muçulmana, sunita, xiita, alauita, que sea, pues eso yo creo que es cristiana. una cuestión que no es del todo Los cierta. árabes, No es del todo los cierto. árabes israelíes son israelíes. Sí, pero no es del todo cierto. Ahora, ¿Y qué me- ¿por qué se habla de convivencia ¿Cómo, de cómo una puedes parte, hab- pero la otra no? ¿Cómo puedes hablar de convivencia si estableces checkpoints en un estado de apartheid total? No, apartheid. Por favor. Apartheid. Por Quando favor. temos dentro de nosso território ¿Por qué a establecer 22%. checkpoints No. para poder establecer este Espera, es malo, es espera. palestino, este es bueno? ¿Dónde está la No. convivencia? No. Eso Los- no existe. Es que estoy diciendo cosas Se tu que todo el mundo... eres israelí e tu te vas com tu coche israelí dentro da área A, se não me engano,
de comando da autoridade palestina, tu não sales com vida. Está escrito muito claro. Proibida a entrada de israelíes aqui no território. ¿Por qué esta é a questão? Há dentro do mundo islâmico, a dia de hoje, este ódio hacia el judío. Pero tú no Le crees da que igual que se le dé a West Bank e a la Franja de Gaza. Não vão dar-se por satisfeitos. Queremos mais e mais e mais, porque não yo veo poco. aceitam a existência Yo do veo, pueblo judío. créeme que si hubiera dentro- odio, mira, escúchame, créeme que si hubiera odio y si se unieran todos los países árabes musulmanes, créeme que Israel no existiría. Por lo tanto, este odio que tú dices no tiene mucho sentido, No. porque si quisieran Eso los es una árabes... leyenda negra. No, si los árabes Esto quisieran no es acabar con leyenda Israel, negra. ¿quién tiene más fuerza? No sé cuántos estados árabes, porque judíos solo tienen un estado, que es el de Israel. ¿De acuerdo? E que aún querem hubiera- dividir. Pero si hubiera un odio que tú dices... E que aún querem ¿Dónde está? extinguir. ¿Pero dónde está? Es esto que te- si del país de que donde provengo, cuestiono. Marruecos, ¿Por qué? Marruecos, país de donde provengo yo, Claro. tiene buena relación con Israel y es un país árabe musulmán. Claro. ¿Dónde está el odio? Dios bendiga a Marruecos, países, al rey. pero escúchame, países que hacen frontera con Israel. No hablamos de organizaciones terroristas. ¿Dónde está el odio? ¿Dónde está ese odio? Entonces, ese odio que tú dices, Conozco bien medios de a las comunicación, fronteras. Mira, conozco bien a... la principal potencia del mundo se apoya. Es decir, no veo ese Vamos- odio que hablas. De momento, no vamos, lo veo. No lo veo. Quem tem que arreglar o tema de Israel e Palestina nos Estados Unidos, Rússia, União Europeia? Não. Quem tem que arreglar somos nós outros, Claro. sem interferência internacional. Claro. Primeiro temos que sentar à mesa de igual. Claro. Primeiro, há que quitar o ódio anti-judío que existe em la mentalidade de muitos árabes muçulmanes. Primeiro isto, há que este ódio. Somos todos hijos del mismo Deus, de Allah ou de Hashem, Adonai. Temos o mesmo patriarca que é Abraham ou Ibrahim. ¿Vale? Temos que empezar aí. Mirar lo que nos une, ¿vale? Depois vamos a mirar lo que nos separa. Que, créame, há muito mais coisas que nos une que nos separa. Claro. Pero lo que pasa es, desde el momento en que la otra parte dice, tú no tienes el derecho a existir aquí en esta tierra no es tuya. Entonces no tenemos como... Claro, y nosotros, ¿dónde queda el derecho a defenderse, a la resistencia? ¿Una resistencia pacífica frente a bombas? ¿Cómo puede defenderse los palestinos de un Israel ejército? no mata despertamos, no despertamos y vamos a exterminar palestinos, Dios libre. Nunca Bueno, hicimos esto. Entonces el ejército de Israel no representa a Israel. No, claro que Cuando van representa. a las playas de Gaza y ponen una bandera de Israel diciendo... Pero "Esto es estamos en nuestro". guerra, estamos en guerra. No es una guerra. Estamos no es una guerra. en guerra. Una en guerra contra son dos partes el gobierno iguales. de Gaza. No es una Estamos guerra. en guerra. Una guerra son dos partes iguales con los mismos medios. ¿De acuerdo? Eso es una guerra, por definición. Tú puedes Lo decir que- que es una guerra asimétrica, pero Es que decir eso que es no un estamos en eufemismo, ¿no? guerra, ¿Verdad? no. Es Pero decir- tú decir- estás olvidando una cosa. ¿Quién ¿Qué cosa? empezó con el actual conflicto? ¿Quién es ¿Quién el- es que todas las personas se han olvidado lo que pasó en el fatídico sábado 7 de octubre de este año, que jamás invadió territorio israelí, no invadió a West Bank, no invadió a nada, invadió a território israelí, dentro da fronteira de 48, ¿vale? Não invadiu assentamentos de colonos, nada disso. Invadiu o território israelí, empezou uma matança indiscriminada em civis, porque são covardes. Tú sabes que salieron imágenes en el que en ese supuesto festival fue
el ejército de israelí que bombardeó. No, por favor, eso es... Es que hay imágenes de ellos. Eso ¿no? es... Eso también es una leyenda negra, eso. No es verdad. No es que no es una leyenda negra, eso es una ofensa decir que fue el propio gobierno israelí, el ejército israelí que bombardeó, ha hecho falsa bandera para atacar a Hamas. Eso es un crimen, una ofensa contra las víctimas de la rave, porque tengo, conocidos, el DJ de la rave, del festival rave, es un brasileño, ¿Qué es el DJ? ¿Qué significa? DJ que... el DJ, vale. DJ, es un brasileño, esa fiesta es brasileña, y me ha dicho, mira, llegaron como con Toyotas, SUV Toyota atacando a la gente, y por las 6 de la mañana, mira, si tú miras a la media de Hamas, hablará de todo, Hay, por mala suerte, aún en el mundo árabe, mucha leyenda negra en contra de los judíos. Yo creo que el problema no es que estén en contra de los judíos, el problema es que están en contra de un Estado que practica el terrorismo. Y me remito a los datos. ¿Cuántos judíos han muerto en esta supuesta guerra asimétrica que tú dices? ¿Cuántos judíos han muerto? O israelíes, perdón. ¿Cuántos? 2.000. ¿Cuántos gazatíes han muerto? Gazatíes, ya no digo ni palestinos. Pero mira, están más de muertos. 8.000. Ok, lamento cada muerte. ¿Cómo está escrito? ¿Es una guerra? Cuando te estoy hablando de estos datos, ¿es una guerra? Mira, a ver, ¿quién ha matado a la gente? Jamás a su propia gente los ha matado. Por supuesto que sí, que pone. Eso es un hecho. Yo creo que eso es que jamás no es una resistencia. Hamas es un grupo terrorista, que utiliza de la población. Ten en cuenta que hay pocos países que reconocen a Hamas como grupo terrorista, ¿eh? No todos los países. No, al revés. La mayoría lo condena como grupo terrorista. Son 93 países que reconocen a Hamas como grupo terrorista y hay los famosos, el eje del mal, que reconoce como un grupo de resistencia. A ver, vamos a pegar datos. Turquía dice que Israel no tiene derecho a defenderse. No, Israel tiene derecho a defenderse. No, Turquía, Erdogan ha dicho que no. Junto con Rusia, con Corea del Norte y otro. Pero lo que pasa con el verdadero holocausto que Turquía ha hecho en contra de la población armenia y a día de hoy en contra de la población kurda, que no tiene derecho a su Estado. Pero eso es otro conflicto. Es como hablar de Arabia Saudí y Yemen. Es doble moral. La doble moral es que es la hipocresía. Los turcos no son árabes tampoco. Es la hipocresía de la gente que condena Israel. Como Irán. Irán mata a mujeres que quieren vivir sus vidas tranquilas, sin la obligación de jihad. Mata. Pero ahorca. Vamos, imagínate. Hace represión. Tú imagínate y quiere hablar. Pero tú imagínate que eres un niño, ¿vale? Y has crecido en Palestina. Tu padre es musulmán, eres árabe, no judío. Y a la que tú... Que vive bajo la autoridad palestina corrupta, que vive bajo el gobierno de Hamas corrupto, terrorista, que utiliza, que recibe billones de dólares de la Unión Europea, de la ONU, sobre todo y que utiliza para Israel, cuando sale de Gaza en 2005, deja toda la infraestructura perfecta, hospitales, el aeropuerto. Y ahora lo está destruyendo todo. Pero ¿cómo? ¿Por qué ha destruido? Por culpa de Hamas. Yo creo que es un análisis muy simple, porque imagínate que tú eres un niño que naces en Palestina, eres de hijos, tu padre es musulmán, eres árabe, y ves como durante toda tu vida el ejército de Israel humilla,
ha invadido parte de tu territorio, Eso es mentira. ha matado a tu madre. Eso es mentira. ¿Cómo no vas a afiliarte? Eso es mentira. ¿Cómo Primero, no vas a ser parte de Hamas? Es que yo creo que Israel está creando futuros combatientes de Hamas. no, no. Tú mismo irías con ¿Quién Hamas. cría? No, 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 Dios libre. ¿Quién No, cría? en el ¿Quién, supuesto, en el supuesto. ¿Quién cría? Y no ¿Quién defiendo a cría? Hamas, que conste. ¿Quién cría combatentes de Hamas? Es el odio hacia el otro. Pero ese odio, ¿de dónde nace? Porque no pueden hacer un odio solo porque... Yo no te puedo odiar a ti porque eres judío, solo porque eres judío. ¿Qué En me has parte hecho? sí, en Porque parte si no, sí, por un lavado si tú- cerebral, Si sí. tú no me Por un podrías lavado- haber abierto las puertas de tu ¿Cómo casa. ¿Y cómo yo puedo odiar a ti como musulmán, como marroquí? Mira, te recibí mi casa aquí. Claro. Eso es la casa del pueblo de Israel aquí. Entonces, Por eso yo creo que conversaciones como estas son las que es tiene como que hay haber. tú me corrijas Sí. que hay un dicho en árabe que al-alisan aduma al-jahal. O sea, el hombre Al-insan. odia, es enemigo, odia al desconocido. Sí, sí, sí. O sea, tenemos que conocernos uno Claro. al otro. Pero lo que pasa que hay, vuelvo a repetir, que dentro de la autoridad palestina, dentro del gobierno de Hamas, hay una Bueno, no, Hamas propaganda. no es la autoridad palestina, perdona que... Pero te- son dos gobiernos. No. Gobierno de Gaza, Pero Hamas no es la autoridad. Sí. La autoridad, no, la Pero autoridad también- palestina, es decir, cuando la Unión Europea, un país europeo, va a hablar con Palestina, no va a hablar con Hamas. Ninguna autoridad ahora se ha puesto como interlocutor a Hamas. Se ha puesto como interlocutor a la autoridad palestina, representada por, si no me equivoco, Mahmoud Abbas. Por lo Mahmoud tanto, Abbas. no claro. hay una... Pero hasta ayer, Gaza estaba gobernada por Hamas, reconocida como gobierno de Hamas, de la Franja de Gaza. Fue Pero tú no crees que Israel crea nuevos combatientes con esta política de bombardear a no, todo. Israel no sale bombardeando Pero si vemos por las víctimas, placer. No, pero mira, si miramos todo desde una pantalla de un móvil, estamos descontextualizando todo el conflicto. ¿Vale? Cuando Israel hace sus incursiones, que son cirúrgicas, dentro de West Bank y de la Franja de Gaza, es para buscar a terroristas, a grupos terroristas que Pues no han son hecho incursiones. antes han hecho atentados dentro del territorio israelí, ¿y por ejemplo. dónde queda la proporcionalidad? ¿Crees que es proporcional la respuesta de Israel frente a los atentados que ha cometido Hamas en suelo Sí, israelí? ¿Es si no- proporcional? Es Es proporcional. Mira, si Israel quisiera, ya teríamos eliminado como toda la gente dice, si estuviéramos eliminado Gaza así, en el 8 de octubre ya no existiría Gaza. Es que- Te lo aseguro. Es que a poco ya no existe porque están echando a la gente de sus casas. No. Esto es la segunda Nakba, digamos. No, de- la Nakba. Sí. Es la- Espera. básicamente la gente está perdiendo. Hablemos de Nakba, ¿vale? Cuando salen los palestinos de los territorios, ningún país árabe los recibe como ciudadanos plenos. ¿Por qué? Ya, pero que cada país árabe establezca la política migratoria que quiera. Yo no Ahí hay la doble moral. Porque cuando... yo no digo que... Es que ¿sabes lo que pasa? Hay una diferencia. Yo no digo que los ¿Dónde países está árabes... la humanidad? No, pero yo no digo la, que... la hermandad? No, te la equivocas. solidaridad Te con su equivocas. hermano Yo no musulmán. digo, yo no digo que los países árabes lo hacen perfecto. Pero tú dices que Israel lo hace perfecto. Ahí está la diferencia. Yo critico los países árabes que no hacen eso. Critico a Egipto, critico a Jordania, que hacen frontera para aceptar a estos refugiados por culpa de Israel que está bombardeando sus casas. Yo los critico, los primeros. Espera, Israel Pero no Israel está no hace nada bombardeando casas assim Sí. por... lo está aqueles de la gana, hoy vamos a exterminar palestinos, Dios libre. No. Estamos en guerra en contra No de es un una grupo guerra. palestino. Sí. Da igual como... Bueno, que llámalo como quieras. Hay un grupo terrorista que vamos a eliminar sí o sí, ¿vale?
porque jamás quieren la destrucción de Israel. ¿Tú no crees que luego Israel aprovechará para anexarse Gaza? No, porque el propio gobierno de Benjamin Netanyahu... Que ya lo ha hecho en el pasado, que no sería sorpresa que lo hiciera. ¿No crees que lo volvería a hacer? No. El propio gobierno de Likud, tengo que recordarte, el gobierno de Likud de derechas, ¿vale? Con Ariel Sharon devuelve a los palestinos a la Franja de Gaza. Fue la primera vez en la historia de Likud que Cumple la legalidad internacional, porque no es un favor. se les da la oportunidad, mira, vamos a mirar vamos a la oportunidad de la paz tan deseada por todos, ¿vale? Teníamos la esperanza que la autoridad palestina pudiera gobernar en paz, con cooperación en Israel. Mira, para Israel sería el paraíso vivir en paz con Líbano, sobre todo, con Siria, con el Estado de Palestina, y ahí podríamos crear como que una confederación Sí, pero yo no de creo, los países. yo creo que es ser optimista. Yo creo que un Estado colonizador como es el Israel, Pero, no creo que quiera Tú eso. No. Bueno, pero me remito a los datos. Yo no hablo desde el yo odio Israel. Yo no odio Israel. Pero hablo de los actos que hace. Primero tenemos que borrar este término colonizador. Sí, Aquella tierra pertenece al pueblo judío a más de 3.000 años. Es una tierra que fue gobernada por diferentes, por romanos, por... Después que expulsan a los judíos. Después. La historia judía empieza allí con el patriarca Abraham, que está sepultado. Ibrahim está sepultado en Hebrón, ¿vale? Allí. En la propia Torá. Pero ¿por qué no nos remontamos a Canaán en su momento y luego nos remontamos a... Claro, pues que si nos remontamos a eso, la tierra no es de nadie. No. Es que no tiene sentido. La tierra pertenece al pueblo judío desde entonces, a más de 3.000 años. Así como los pueblos árabes vivían abajo, o sea, en el sur de Israel, hacia la península arábica, allí siempre perteneció a los pueblos árabes, ¿vale? Antes no había ningún conflicto, ¿vale? Lo que pasa es que el pueblo de Israel fue llevado al exilio, ¿vale? En dos grandes exilios, el primero de Babilonia en Irak, después de Roma, ¿vale? En el año 70 de la era común, ¿vale? Y desde entonces la tierra de Israel se quedó sin gobierno como un país, ¿vale? Los romanos, para borrar la memoria judía de la tierra de Israel, No eso es conocido. Hablas de Judea, Filistea. La nombra como Siria-Palestina, pero no es con el objetivo de borrar. Para borrar. Eso fue Bueno, eso es una Homero y interpretación. No. Eso es una Era interpretación. para borrar. Vale. ¿Vale? La nombra con otro nombre, pero da igual. Y allí sucesivas invasiones, mongol, persa, várias, bizantina y tal, hasta que llega el Islam allí. Pero la presencia judía siempre... Y los árabes también. Es decir, pero antes no. Cuando surgieron los nacionalismos en Europa, que había nacionalismos que exigían pues, un pero país... estamos hablando del siglo XIX. Sí. La presencia judía está allí, en la tierra de Israel, a más de 3.000 años. Eso no hay como borrar. Y luego, antes de que se estableciera un Estado judío, ya había convivencia entre árabes y judíos. Previo, pero no era tan... ¿De acuerdo? Vale. Y en ese momento se le dio una oportunidad a Israel para crear su propio Estado, que se le prometió después del Holocausto, como promesa de tener su propio Estado. Pero los palestinos seguían con el mandato británico. Se hizo una declaración
que luego incumplió Israel. No. Eso no lo cuentas. No. Y eso es verdad. No, eso no es verdad. Y luego, Israel cumplió. tú saltas la historia y No, dices no, 2005, no, con Sharon se fueron de Gaza. Ya, pero te has saltado No, la pero otra parte. antes, ¿vale? Te la has saltado. Egipto, desde 48 hasta Sí, pero- 67, toma Gaza y no crea el Estado palestino. Lo mismo pasa con el West Bank, Sí, con Jordania, que pero- no le llamamos West Bank de West Bank. Le llamamos de Judea y Samaria, porque es el nombre original de aquellas tierras. Judea y Samaria. El pueblo judío surge ali en Judea, ¿vale? Y Samaria, que es la parte de Nablus. Pero Hacia el norte es mira, Samaria. Fíjate, antes de concluir el podcast para saber más o menos qué solución podemos encontrar a este conflicto, no hay ninguna autocrítica que tú digas, bueno, Israel podría haber hecho esto de otra manera. O todo lo ha hecho perfecto Israel, es el No, pobre, Israel pobrecito. podría hacer de otra manera las cosas. ¿Cómo Vale. lo ves tú? ¿Cómo? Israel podría haber hecho las cosas de una manera más pacífica. ¿Cómo? Sí. Te recuerdo, en 2005, ¿vale? Después que salimos de Gaza, entra el gobierno de Ehud Olmert, ¿vale? Del partido de izquierda llamado Avodah, ¿vale? Propone la creación del Estado palestino. ¿De Simón Pérez te refieres? Sí, el mismo partido, ¿vale? Pero quien estaba en la cabeza se llamaba Ehud Olmert, ¿vale? Llega con Yasser Arafat y le dice, mira, 98% del territorio aquí de 67 entrego a la autoridad palestina, ¿vale? Pero tenemos que ahí arreglar algunos metros acerca de Jerusalén. Porque Jerusalén, Tiene que ser de... metros, dentro del barrio musulmán, era cosa de metros. Preciso la soberanía del muro occidental, que para nosotros es lo más sagrado del mundo, porque es el remanescente del Beit HaMikdash, del templo sagrado de Jerusalén. ¿Ves? Y la autoridad palestina Sí. quería para sí el muro occidental, y el gobierno dice, no, el muro pertenece a nosotros, que rezamos allí. ¿Vale? Y los musulmanes siguen rezando en la Haram al-Sharif, arriba, y nosotros abajo. Y Yasser Arafat rechaza por completo el plan de paz, ¿vale? De Israel allí. Entonces, otra vez vuelvo a decir, si la otra parte dice que tú no tienes derecho a existir aquí, es muy difícil lograr la paz con una persona que no quiere la paz. Entonces, ¿tú qué solución ves? ¿Ves factible una solución de dos estados? Sí, pero te cuento una historia, Sí. había un gran sabio del pueblo de Israel que ha fallecido, creo que há 5 o 8 años, si no me recuerdo, Rabino Menachem Druckmann. Sí, Menachem Druckmann, alava Shalom, que ha dicho, mira, soy a favor de la creación del Estado palestino, ¿vale? Y él decía, yo quiero ser judío palestino. Quero seguir viviendo aqui, pero, vale, como uma prueba de paz, vale. Se Israel também tem árabes como israelíes com plenos direitos, por que não também, por convivência, ter um pouco de judíos vivendo ali, que temos uma conexão histórica com aquela claro, terra, claro. pero bajo a autoridade palestina, por que não? Pero a autoridade palestina quer manter o conflito vivo, Bueno, ¿por qué? En eso no estamos de acuerdo, porque yo creo que ambas partes quieren que este conflicto termine. Al fin y al cabo, no, muitas partes Bueno, querem, quieren que esto termine y ya, porque ya no guerras são rentables. solo- Evidentemente, evidentemente. La paz não. La paz no es rentable y aquí hay No. muchos actores involucrados que se quieren lucrar de esto. Pero yo te agradezco,
fíjate que esta conversación que estamos teniendo es Fue complicada. Es complicada. muy complicada, ¿Por qué? pero Porque fíjate que nos une un hilo histórico. Ambos somos semitas. Yo soy de origen Claro. árabe, tú eres de origen judío. Has vivido en Israel, eres de No, israelí, por lo tanto. y además tenemos- de esto, Sí, mi familia ha venido. Mira, los judíos tienen ligación con Siria y Líbano sí. há más de 3.000 años. Cuando el reino de Israel y el reino de Judea son destruidos, los judíos van a vivir en masa allí, en Damasco, en Halab, la ciudad de mis abuelos y mis padres es Halab, Alepo, Alepo, sí. en Saida, en Sidón, en Beirut, y allí en Irak también, en Babel, Babilônia. Y mira, la convivencia con el Islam siempre son 13 siglos tranquila. Claro, siempre tuve altibajos. Claro, porque Pero también a veces cuesta sentarse. nosotros Y hablar. conocemos Medio Oriente, nosotros Sí. conocemos nuestra realidad. Pero a veces es complicado sentarse y hablar porque yo he hecho el paso de ponerme en contacto contigo y tú has hecho el otro paso de abrirme la puerta para estar sentado Claro. aquí y poder estar hablando en una sinagoga, ¿de acuerdo? Cosa que a lo mejor otra persona diría, no, Claro. yo quiero Es más eso. distancia, ¿no? Para lograr la paz en Israel con Palestina, hay que sentar y empezar con el shalom. Claro. Todos tenemos que dejar de lado nuestras Diferencias. diferencias y aminosidades y sentar. Claro. Vamos mirar lo que nos une. Mm. ¿Vale? Lo que nos une. Primero, el temor hacia el cielo, hacia Dios. Está escrito en los profetas: Sión solo recibirá la paz cuando llegue la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia por la Torá es aplicar la justicia de manera Equitativa. correcta, Sí. equitativa, ¿vale? Y ahí se logra la paz. No al revés. No vamos a tener paz mientras no tenemos justicia. Exacto. Pero una justicia justa. Como mi abuela, Dios lo tenga, alaba Shalom, siempre decía, la justicia hay que ser justa, no con doble moral. Ahí está. Puedo Pues admitir que tenemos errores. Espero que al menos nosotros no gobernamos en No, ningún no, país, al pero revés. esperemos que los gobernantes puedan Inshallah, Be'ezrat Hashem, Sí. con la gracia de Dios. tener esta conversación y poder llegar a un acuerdo en el que no muera nadie, ni por una parte ni por la otra. Claro. Yo espero que esta conversación haya ayudado a tender puentes, porque a veces se hace, como os he dicho, Claro. complicado hablar con la otra parte. Y te agradezco otra vez por haberme abierto las puertas de tu casa. Claro. A mí ha sido un honor a recibir a ti, a tener esa charla de paz, una charla ahí, claridad. Es eso que tenemos que mirar hacia adelante, que nuestros pueblos Claro. y nuestros gobernantes tengan ahí esta conversación Claro. de paz, Totalmente. de igual, no con intervención externa que Claro. solo hace más mal que bien hacia nosotros. Sí, sí. Quien tiene que arreglar el tema somos nosotros, no los de Claro, afuera, ¿vale? Totalmente, sí, sí. Y Pues nada, muchas gracias, Diego. muchas gracias. Quiero regalarte esto, que es Ok. un libro de fotos de Jerusalén, del invierno de Jerusalén, de mi amigo Sharon Gabay, para Mira. vosotros ahí, Ujú, para los thinkers. Este los libro. thinkers, ¿vale? Word Jerusalem. Jerusalén en hebreo es Yerushalayim, significa Ir Shalem, ciudad de paz o ciudad completa, porque la paz se viene con la plenitud. Cuando el hombre está completo de sí mismo, tiene la paz. Es eso que tenemos Exacto. Paz. que hacer Shalom. aquí. Shalom, salam. Salam.